Hola, hola a todos, espero que estén muy bien. Acá tenemos a Daniel Tenú que nos está acompañando nuevamente en esta entrevista, a José Correa, que es especialista y experto en activos alternativos, sobre todo lo que es deuda privada, o deuda alternativa, mejor dicho. Así que vamos a hablar bastante sobre ese tema, explicar un poquito a la gente cuáles son las diferencias con la deuda tradicional, por qué es interesante de repente invertir en este tipo de activos y varias otras cosas que pueden ser atractivos ahí para sus portafolios, para sus inversiones, para que lo vayan tomando como una alternativa de inversión que tiene bastante sentido en riesgo retorno. Así que ahí, Daniel, ¿cómo estáis? Bien, hola Ulises, hola José Correa, querido. Yo lo conozco hace mucho tiempo, trabajamos juntos en Corbanca, años que ya están en el mercado, en renta fija, así que ahora ya de la renta fija también en mercados alternativos de deuda, así que un gusto, un honor y bueno, y muy especialista ya también en esta materia, que ha crecido mucho, así que tremendo invitado. Nosotros obviamente prácticamente conocemos a José Correa y su equipo y los fondos de BTG que utilizamos para nuestras carteras, así que los seleccionamos porque nos parecen que son muy buenos. Así que esto es una muy buena ocasión para que nos imagines, nos contéis con más detalle ahí cómo funcionan estas alternativas de deuda. Buenísimo, muchas gracias por la invitación, se pasaron. Así que encantado. Oye, vamos un poco con un contexto de que la parte de la deuda alternativa ha ido creciendo mucho en el último tiempo, se ha puesto, digamos, digamos, mucho más en boca de los inversionistas y ha ido creciendo bastante una clase de activo que ha generado mucho apetito por los inversionistas. Así que ándanos explicando, porfa, qué es lo que es esta deuda alternativa, por qué es atractiva y qué diferencias tiene un poquito con la deuda tradicional, digamos. ¿Por qué ha sido esta explosión en esta clase de activos? Sí, claro. Mira, la verdad es que lleva un buen rato el concepto en Chile y en el mundo también, obviamente. Como todo ha sido bastante cíclico, yo diría que tuvo un crecimiento exponencial hasta el año 2019, después por las razones obvias, fue una industria que estuvo más parada, digamos, se asentó con la pandemia ese tema hasta el 2022-3, y el 2023 te diría yo que empezamos a ver de nuevo un crecimiento pronunciado, que obviamente también se condice con lo que pasaba en Chile en términos políticos y también con el contexto de tasas locales, que empezó un proceso de recorte a mediados del 2023, obviamente impulsa parte de este crecimiento. Y al final es un poco lo obvio, cuando las tasas caen, los spreads se aprietan, se produce, y esto es un fenómeno global, ¿cierto? Que lo hemos visto, lo vemos en todos los ciclos, se produce una búsqueda de mayor yield por parte de los inversionistas y se producen estos flujos en mayor o menor medida a los activos alternativos en general, diría yo, y en particular la deuda privada se ha visto muy beneficiada. Creo yo que más beneficiada que en ciclos anteriores porque la verdad es que las tasas en términos absolutos están en niveles atractivos y han estado hace un rato en niveles atractivos. Al final uno debiera medir todo por spread, ¿cierto? Versus su alternativa de inversión, como puede ser la renta fija tradicional, pero la verdad es que los retornos absolutos siguen altos, entonces eso lo hace aún más atractivo versus alternativas de capital o temas inmobiliarios, que son las cosas que típicamente los clientes analizan como alternativas de inversión. En Chile siempre la inversión inmobiliaria ha sido uno de los principales asset classes. A la gente le gusta ver quizás más, o está más familiarizada quizás con el mundo inmobiliario, pero la deuda privada, digamos, de todo tipo, hoy la verdad es que ofrece, y hace un rato ofrece una muy buena alternativa. Como decía, los retornos son atractivos. Al estar invirtiendo en deuda, al final la salida también de esas inversiones es más clara. Requiere gestión una vez que está invertido, digamos, pero en el fondo
no requiere una salida. Al final se pueden armar fondos entretenidos, que tengan perfiles de riesgo adecuados, y eso es lo que le ha gustado, creo yo, al inversionista. Oye, yo quiero ahí reforzar eso porque la deuda alternativa, más allá de lo inmobiliario, que ahí nos va a contar José en la siguiente pregunta, pero ha crecido mucho en los últimos 10 años particularmente. Antes no, en realidad era una opción que estaba solo en la mano de grandes inversionistas, porque se hacía de forma directa. Hoy día es una clase de activos en que pueden invertir todos principalmente, y eso ha pasado en los últimos 10 años. Antes no se podía, antes esto estaba muy restringido a family offices grandes, institucionales, llámese fondos mutuos, compañías de seguros, AFP, pero hoy día no. Hoy día este tipo de, hay fondos y alternativas para invertir en este activo que ha crecido, como decía muy bien José, afuera hace más tiempo y también mucho, y acá en los últimos 10 años con esos temas que pasaron en el 2019, pero en general es una industria que apareció y que está creciendo y que es una alternativa de inversión que hace 10 años yo al menos creo que no estaba a disposición para un inversionista más de a pie, como se dice. Sí. No, de hecho justo ayer estaba viendo los números de crecimiento de la industria a nivel global. Los últimos 12 meses veía que los activos alternativos, la alocación a activos alternativos ha caído en los fondos tradicionales, pero dentro de los alternativos lo que más ha crecido es la deuda privada. Yo creo que por las mismas razones. Acá afuera la industria es distinta, hay otras clases de activos, es muy fuerte el private equity, que acá no lo es, sí. Pero en el fondo en medio de esas estrategias la deuda privada ha crecido bastante. Chile también, tuvimos este pequeño bache desde el 2019 al 22, pero desde el 2023 a la fecha hemos crecido mucho y también ha evolucionado bastante la industria. Lo que decía Daniel es súper interesante, esto es una asset class que tiene muchos beneficios y esos beneficios los institucionales los vieron hace mucho tiempo. Los gestores yo creo que se enfocaron también más en captar el capital institucional porque es más fácil, barato al final. Uno necesita menos contrapartes, menos reuniones para recaudar más capital, pero la verdad es que en el último tiempo, y quizás esa ha sido la evolución de la industria, ha ido a ofrecer alternativas a la gente, como tú decís, común y corriente, digamos. Y para poder llegar a esa gente, la verdad es que hay que ofrecer vehículos eficientes. La gente quiere invertir cuando tiene la plata, quiere poder sacar su plata, quiere hacerlo, poder tener más información, entender mejor de lo que estamos hablando. Entonces yo creo que ha ido cambiando el tipo de vehículos, la liquidez de los vehículos, la manera de explicar, como lo estamos haciendo ahora. O sea, hace 10 años era impensado tener esta conversación quizás para estar hablando de esto. Hoy en día es súper recurrente y hay que tratar de hacerlo de una manera simple, que la gente entienda cuáles son los pros y también cuáles son los riesgos de invertir en cada uno de los productos. Nosotros hemos estado enfocados en el último tiempo en poder aterrizar esto, hacerlo fácil, que la experiencia no del usuario, pero del inversionista sea simple, respecto del cómo invertir, que al final eso muchas veces se termina botando las inversiones, cuando es muy la inversión puede ser súper buena, pero si es muy complejo, está de papeleo, o no están disponibles las cuotas, obviamente atenta contra la experiencia y muchas veces uno pierde al cliente por eso. Acá la idea es tratar de ofrecer buenas soluciones, buenos productos, pero hacerlo, hacer que la entrada y la salida sea súper fácil y súper visible, en la medida de que los subyacentes nuevamente. Entonces, yo creo que ahí, otra cosa que, bueno, en esa misma línea quizás, si uno se planta 10 años atrás y va a un poco poner los cambios y para dónde ha evolucionado la industria, antes, bueno, los fondos de factura están hace un buen rato, en diferentes modalidades. Yo diría que fueron los primeros fondos quizás que partieron en la industria a través de diferentes gestoras, obviamente todos con matices, mismo segmento. Después empezó quizás el tema de las pymes o también de la industria inmobiliaria, muchos fondos enfocados en esos segmentos. También deuda habitacional, todo el mundo de los mutuos hipotecarios endosables, también es algo que viene hace rato.
Y hoy en día tiene también mucho tema, o sea, fondo, solución más multiestrategia, diría yo. Cosas que no necesariamente solo se enfocan en alguno de los tipos de activos que acabo de mencionar, sino que de otra manera buscan un mix óptimo entre todos los anteriores, para efectos de mejorar un poquito el producto, el riesgo retorno y también el perfil de liquidez que uno le puede ofrecer a los inversionistas. Yo creo que eso es un poco lo que hemos visto en el último tiempo. Hemos visto flujos súper fuertes en general, de todo tipo de clientes. Eso es algo que también ha llamado un poco la atención. Cada tipo de cliente tiene sus propias necesidades de duración, de liquidez, de montos a invertir, pero hemos visto una inversión, te diría, generalizada, tanto del mundo de personas como del mundo más profesional. Oye, José, y a propósito de eso, cuéntanos como las grandes clases de activos de estos alternativos. Saltando un poco lo inmobiliario, iría más a la parte de deuda. Uh-huh. Sí, dentro de la deuda privada, yo te diría que como no necesariamente lo que nosotros tenemos, pero lo que es la industria, bueno, muy fuerte en facturas, yo creo que ese es uno de los segmentos grandes que hay. Yo le digo facturas, pero es financiamiento factoring y relacionados o similares, digamos. Después, bueno, el financiamiento a inmobiliarias a través de deuda privada también es algo más de nicho, pero que ha estado muy de moda quizás en los últimos, bueno, hace mucho tiempo en realidad, va cambiando el formato, pero hoy día, por ejemplo, está muy fuerte el financiamiento de stock terminado y la deuda mezzanine. Algo de financiamiento automotriz también, que hemos visto, que no es muy grande, es más bien de nicho, pero también tiene sus pros y contras. Hemos visto mucha deuda habitacional, como decía, crédito hipotecarios de largo plazo y por último mucho multiproducto, que ahí nosotros tenemos oferta y también los grandes players de deuda privada tienen productos, como bueno, ustedes los conocen bien. Nosotros hoy día, en el fondo, lo que estamos empujando más fuerte para el cliente privado son las dos, es nuestra estrategia multiproducto, que combinamos deuda privada genérico, al final que creemos que tiene varios beneficios, y también nuestra estrategia de financiamiento a factoring, que ha sido bastante exitosa y hemos logrado ahí, creemos, armar un portafolio y una cartera súper atractiva que permite rentar bien con bastante liquidez. Esos son Oye, como los y que hemos estado enfocados. consulta, y dentro de todo esto, por ejemplo, nos comentaste harto acerca de la liquidez, sobre todo que sabemos que es algo súper importante para los inversionistas, pero ¿qué otras cosas son importantes a mirar dentro de lo que son las distintas clases de deuda privada, como por ejemplo riesgo de crédito, duración, etcétera, o también colaterales que tienen algunos de estos productos, porque todos tienen, digamos, algunas particularidades y no son iguales o no se tienen que mirar todos de la misma forma. Así que si nos puedes contar ahí en base a tu experiencia un poco eso. Sí, claro. Evidentemente, acá hay un riesgo de crédito implícito en el mundo de la deuda privada. Eso es así, hay que saberlo antes de invertir. Y como tú dices, la clave está en entender bien ese riesgo y si ese riesgo está bien o mal preciado. Acá la gracia, versus lo que uno ve en la práctica tradicional, la mayoría de los negocios son negociaciones más bien bilaterales, donde ambas partes negocian todos los términos de los financiamientos. Es uno de los grandes atractivos de los activos alternativos, en verdad, versus los activos públicos, que uno es capaz de ir sobre un pool más amplio de activos, no necesariamente lo que transa en una bolsa. Y obviamente, al tener un abanico más amplio, uno puede ver más y elegir mejor. Entonces, el universo invertible más alto, uno puede negociar cada una de las condiciones, desde la tasa de interés hasta la garantía. Y ahí vemos de todo. La gracia está en poder estructurar algo que tenga un perfil de riesgo y de retorno más eficiente. Por naturaleza, dado que esto se transa en una bolsa, es menos líquido. Ese diría yo que es el contra en general de la deuda privada. Uno puede, obviamente, elegir encontrar perfiles de riesgo-retorno mejores, pero más ilíquidos.
Por otro lado, uno de los beneficios es que esto, al no transar, no tiene una valorización diaria y por ende uno tiende a mostrar más estabilidad en los retornos, que es algo que a la gente le gusta bastante. Es algo que hay que entender también. No es que sean menos volátiles, es una manera de valorizar que lo hace que sean menos volátiles, pero aún así la gente típicamente es algo un atributo que le gusta. Pero así como si, para unirlo en una idea, yo diría que lo que buscamos en general en deuda privada es ofrecer un mejor perfil de riesgo-retorno de lo que se puede encontrar en la deuda pública, en los bonos corporativos, en los bonos bancarios, etcétera, tomando quizás un riesgo de crédito mayor, pero al mismo tiempo mitigando ese riesgo de crédito a través de la constitución de garantías, de colaterales, de hipotecas, de lo que sea. La contrapartida de eso es que la gente o la inversión es un poquito más ilíquida, porque no la puedo yo transar en una bolsa como lo hago con una acción o un bono o un depósito a plazo. Pero el perfil que uno puede obtener es más eficiente, es mejor y eso justifica que haya un crecimiento en el tipo de activos en los últimos 10 años brutal. Oye, José, yo te quería agregar algo que yo creo que lo obviaste, porque yo creo que es demasiado obvio, para la redundancia, que es que la inversión en este tipo de activos, factura, deuda privada también, crédito, en general, una de las grandes gracias acá es la diversificación, porque al final de cuentas, o sea, aparte de lo que dijiste, que por supuesto, ultra relevante, pero es muy distinto comprar, por ejemplo, una factura que comprar en un fondo de factura, un fondo de facturas completo en el cual hay, no, tú me puedes corregir, hay 4.000, 8.000, 12.000 facturas. Entonces, la diversificación te quita el riesgo o aminora el riesgo de crédito y otros y te permite mantener más o menos la misma tasa y bueno, y quedas con un poco de riesgo sistémico, pero es uno de los atractivos del producto en el fondo. ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, tú tienes razón. Yo estaba muy enfocado en el activo subyacente. Tú te estás enfocando más en la manera de invertir en el activo subyacente, que evidentemente, bueno, todos lo sabemos, tú venís de renta fija de toda la vida. La renta fija no tiene mucho, no tiene upside por definición. Entonces hay que proteger el downside la única manera de hacerlo, la más eficiente, es la diversificación. Nosotros lo que tratamos de hacer, evidentemente, en la mayoría de las estrategias, es tener un componente de diversificación absoluto, tan amplio como se pueda, porque en esto no hay que mentirse, los eventos malos pasan y un poco lo que tratamos de hacer nosotros es tener una cartera diversificada, cosa de que esos eventos peguen en una proporción menor del fondo y al mismo tiempo tener resguardos y colaterales adecuados, cosa de poder mitigar esos malos casos. Entonces, eso es un poco la gracia y una de las cosas relevantes a evaluar al minuto de invertir en deuda privada. O sea, yo quiero invertir en un fondo, el tamaño per se puede ser menos relevante. Típicamente un fondo más grande va a poder diversificar más, sí, eso es así, pero no es lo único a mirar. Y evidentemente yo quiero invertir en un fondo que tenga acceso a buenas oportunidades. ¿Ya? Porque puedes tener la mejor gente analizando, pero si uno no accede a las buenas oportunidades, la verdad es que no da un poco lo mismo. Entonces, hay que fijarse en la que tenga acceso al deal flow, al negocio, a negocios puntuales buenos, que haya una capacidad de, obviamente, analizar y gestionar bien esos activos, y después el vehículo específico, ojalá sea grande, y más que grande, diversificado, que tenga la posibilidad de diversificar, cosa de que el inversionista acceda a este activo, a estos beneficios de la deuda privada, pero de una manera eficiente. Y que sea más grande también te va a permitir poder invertir más seguido o más rápido una vez que uno tome la decisión de invertir y al mismo tiempo quizá ese vehículo va a poder generar más liquidez para los que quieran salir. Entonces, varios atributos y varios factores que uno debiera mirar y analizar. Ninguno por sí solo es óptimo. Creo que hay que buscar un mix de todo. Bueno, con mayor razón es algo que tiene que mirar, digamos, gente que sepa de este tipo de activos. Solo para agregar, no quedarse solo con el titular. Yo creo que hay que averiguar un poquito más, hacer un poquito más de doble clic
nosotros, en el tema de la liquidez, por ejemplo, hemos tratado de ser súper conservadores. Parte del beneficio, ahora beneficio, de haber vivido las últimas crisis de liquidez, digamos, y los rescates que pueden haber habido con el estallido social y similares, en el fondo hoy día nos ponen en una posición, creo yo, ventajosa a la hora de estructurar un nuevo producto, un nuevo fondo, porque ya hemos vivido varias veces, digamos, eventos donde toda la gente quiere salir, y eso te lleva o nos lleva a nosotros a ser bastante conservadores también en las políticas de liquidez que ofrecemos a los clientes, porque nos tocó en algún minuto bailar con la fea. Entonces, obviamente nosotros queremos evitar esos casos, y por eso es importante entender si el activo en el que se está invirtiendo conversa con la liquidez que el vehículo está ofreciendo, porque lo peor que uno que puede pasar es, en el fondo, sobrevenderse en ese sentido y tener a los clientes incorrectos en el vehículo incorrecto. Al final eso es lo que Exacto. queremos evitar. Oye, consulta, y nos hablaste un poco de lo que pasa con los spreads cuando la deuda pública, digamos, suben las tasas o bajan las tasas, y hoy en día estamos en una coyuntura que, por lo que vemos, el Banco Central de Chile volvió a bajar las tasas. Hay dudas hasta dónde las va a bajar, digamos, la tasa política monetaria, digamos, neutral, que le llaman, pero con esta coyuntura, digamos, de igual tasas a la baja en general, eh, por lo menos de los bancos centrales, y también se ve lo mismo en la Fed en Estados Unidos. ¿Cómo ves que esto va a afectar un poco a la deuda alternativa acá en Chile, digamos, y a los productos, digamos, que pueden acceder los clientes más típicamente que tú explicaste recién? Sí, bueno, hay varios factores. Yo te puedo decir lo que hemos visto históricamente, y afortunadamente en los últimos 5 años eh, nos ha tocado tasas cercanas a cero y tasas de doble dígito en lo que es TPM. Entonces hemos podido, y nosotros hemos tenido varios vehículos vivos en ese periodo, entonces nos ha tocado ver cómo se mueven los spreads de la deuda privada en general en ambos casos, y con expectativas bien diferentes. Nosotros los mayores spreads los vimos cuando las tasas eran más bajas, en el segmento de las facturas, por ejemplo. El año 2020 veíamos spreads súper altos. La tasa al cliente era más baja porque toda la marea estaba más baja, pero me dio como spread, que es lo más relevante. Yo creo que ahí vimos uno de los puntos más relevantes, más atractivos al final. También se daba que por las razones obvias quizás había menos demanda por esos activos. Claro, o sea, había una pandemia y cosas similares que ahuyentaban quizás la inversión. Pero después lo que vimos, que fue muy notorio, en la medida que el ciclo de tasa fue más restrictivo, empezaron a subir, esos spreads se apretaron, y lo que nosotros mismos veíamos y conversábamos con los clientes por allá por el año, no sé, 2021-2, es que la renta fija estaba muy atractiva, las tasas estaban muy altas, no era necesario tomar riesgo ni de crédito ni de liquidez para rentar doble dígito, y eso también hizo que los flujos estuvieran más débiles a la deuda privada. Eso fue muy notorio cómo se dio vuelta cuando empezó el ciclo más expansivo de recorte de TPM. Y hoy día estamos en un punto donde la tasa no sabemos en cuánto va a estar en los próximos trimestres, pero cercano al 4,5, hablemos. Creemos que es un punto que es bien interesante, porque la tasa te da para tener un retorno absoluto interesante, no de doble dígito, pero cercano quizá, y con un spread que no va a ser el máximo de la historia, pero en niveles aceptables. Oye, y así, para redondear un poquito, porque obviamente depende la estrategia, depende el activo subyacente, pero estaríamos hablando más o menos un 2% a 4% arriba de la TPM, la tasa política monetaria. Eso es un rango que decimos esperar en términos generales en este Yo tipo de creo activos. En el mundo de las facturas, yo te diría que nosotros apuntamos a 300 puntos sobre la TPM. Hemos venido, yo te diría que lo hemos logrado eso en los últimos par de años. De hecho, yo creo que hemos estado algo por sobre eso. Pero para adelante yo te diría que ese es un buen nivel, entendiendo que quizás las tasas, hay varios factores, uno, donde se estacionan las tasas, y dos, también, bueno, cómo anda la economía, cómo está la oferta de la factura y cómo está la demanda por esa factura. Hoy día, bueno, la economía no crece mucho, eso no es novedad,
Hemos visto harta demanda a los fondos de facturas, pero por ejemplo el nuestro lo tenemos bastante limitado a la entrada. Entonces, nosotros mismos vemos que no hace mucho sentido ir a comprar cualquier cosa y por eso lo tenemos algo más limitado. En ese sentido, si todo se mantiene igual, yo iría más cercano a 300 puntos que a 200. Por otro lado, por ejemplo, tenemos otras estrategias de deuda privada, como el deuda estratégica, que ustedes también lo conocen bien, que mezcla... la gracia que tiene ese fondo es que es multiestrategia, entonces yo puedo elegir lo mejor dentro de todo el universo de deuda privada. Y eso me da un campo de acción muchísimo mayor y me permite encontrar mejores soluciones. No estoy diciendo que las facturas sean malas, estoy diciendo que si uno se limita, mientras más se limita, evidentemente está más ligado a lo que pasa en esa subindustria. En el otro lo que hacemos es que José, somos... pero disculpa que te interrumpa un poquito, para que igual nos expliques bien cuáles son los fondos que, porque nosotros los conocemos, pero a lo mejor la gente no los conoce tan al detalle. ¿Qué fondos tienen, qué estrategias tienen, digamos, para que la gente lo pueda invertir en ellos? Y más o menos también cuáles son las expectativas. Bueno, ya nos contaste un poco las facturas, pero ahí más o menos en qué vehículos va eso. Tenemos uno que se llama Liquidez Alternativa, que es nuestro fondo flagship de facturas o de financiamiento a factorings. Es un fondo de 160.000 millones de pesos, que la estrategia es bastante simple. La operación no lo es, la estrategia sí. Nosotros financiamos a factorings a través de la compra de cartera de facturas con responsabilidad del factoring. O sea, cuando la factura no se paga, el factoring es responsable de recomprarla. Y ahí lo que hemos armado es una cartera muy grande, muy diversificada en factorings, donde hoy día ninguno pesa más del 5% de la cartera, que creemos que es un indicador súper sano, súper bueno. Y ese es el fondo que tiene una expectativa de retorno hoy día, te diría, de 325 puntos sobre la TIP, sobre los depósitos a plazo en realidad. ¿Ya? Ahora los depósitos igual están apretados. Es un fondo que es bastante líquido, ¿ya? La cartera recauda mucho y permite dar liquidez a los inversionistas, pero decía, por buscarle algún punto en contra quizá, estáis solamente limitado a un subsegmento de la deuda privada, que bueno, es lo que es y depende de factores como el crecimiento de la economía, etcétera, etcétera. Claro, Nosotros pero digamos los dos grandes riesgos que tienes ahí, que son el riesgo de crédito y también de liquidez, están dentro de lo que se puede bien mitigado, digamos. también Y, mitigado y el de crédito sobre todo muy diversificado. Tenemos perf- una comprada a muchas contrapartes, donde ninguna de esas contrapartes pesa mucho. Entonces, tenemos ya. Oye, ¿y atomizado. cuántas facturas tiene ese fondo? Si promedio más o menos. Ese fondo Y el tiene, ticket promedio, cuéntanos eso. Son no, el ticket datos. son 7 millones de pesos, para que te hagas una ¿Cuánto? idea. Son como 7 millones de pesos. Entonces son miles de Sí, miles de facturas. En el PIC creo claro, que llegaron a 18.000 facturas. Hoy día debemos estar más cerca de las 10.000, algo por debajo de eso, pero sigue Wow. siendo súper súper atomizado. Y a su vez, perfecto. no se paga una de esas facturas, el factoring que la vendió está obligado a recomprarla. Entonces, nuestra idea es trabajar con muchos factorings, cosa de que tengamos esa segunda fuente de pago bastante mitigada también, bastante atomizada. ¿Cuántos factoring más o menos? Hoy día el que más pesa 5%. No, pero ¿cuánta cantidad de factoring son las contrapartes de ustedes? Sí, hoy ¿20, día 30? es que va variando entre 35, tenemos como 40 probadas más o menos, pero no todos los días estamos colocados con todo, entonces oscila entre 30 y 40, te diría. Buenísimo. ¿Y Y cuál ahí era financiamos a toda la industria. Típicamente financiábamos a los más chicos y a los medianos, hoy día también financiamos a los grandes. Y creemos que eso también nos ha permitido diversificar un poquito más. En el fondo acceder a tipos que tienen otras alternativas de financiamiento que muchas veces uno los financia un poco más barato, pero te aportan otras cosas. Te aportan visibilidad, estabilidad y obviamente diversificación. exacto? ¿Y cuáles son los otros fondos que también Nosotros, tienen con las distintas estrategias? sí, bueno, tenemos varios, pero el otro fondo relevante que nosotros estamos impulsando bastante es el Deuda Estratégica, que es un fondo que lanzamos hace ya 14 meses, un poco viendo lo que estaba pasando en el mercado y viendo para dónde iba la demanda de clientes.
Entonces, para nosotros nos ha funcionado muy bien la estrategia de facturas que estaba comentando recién, pero de nuevo, se enfoca solamente en un subsegmento de la deuda privada y la verdad es que vemos muy buenas oportunidades en otros segmentos y más aún si uno es capaz de combinarlo, ¿ya? Y eso se logra con un mandato más flexible. Entonces nosotros sacamos un nuevo fondo, como les decía, el año pasado, que se llama el Deuda Estratégica, hoy día tiene 60.000 millones de pesos de patrimonio, y tiene un mandato bien flexible dentro de la deuda en general. Acá tratando de facilitar la experiencia del inversionista, tanto en la entrada como en la salida. Nosotros diseñamos una cartera que tiene mayoritariamente deuda privada, pero también un componente menor de renta fija pública, ya a través de principalmente deuda corporativa. Esto es cosas con spread. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos permite? Que el mandato en deuda privada es súper amplio. ¿Ya? Nosotros podemos hacer créditos o cosas que se parezcan a un crédito. Yo puedo comprar cuotas de otros fondos. Y eso lo que nos ha permitido es, uno, tener un tubo de negocio muchísimo más amplio, poder proveer muchas soluciones a los deudores. O sea, yo le puedo comprar la parte pública, o le puedo hacer un pagaré privado, o le puedo hacer cosas diferentes, digamos, a través de la bolsa de productos a los diferentes deudores. Y esa flexibilidad nos ha permitido poder armar y estructurar cosas bien interesantes en términos de riesgo-retorno. Y al mismo tiempo, dado que yo tengo un mix en una cartera súper diversificada, donde el mayor financiamiento no pesa más de 5%, lo que me permite a mí es poder ofrecer a clientes liquidez mensual con ciertos límites, un retorno más alto del que uno encuentra en el mundo de la factura. Para que se hagan una idea, ese fondo este año, el mes pasado, versus nuestro fondo de facturas que está al 6%. Este mes debiéramos andar. La expectativa de retorno, te diría yo, depósito a plazo 350 a 450 puntos. Eso llevado a peso anual es algo entre el 8 y el 10%. ¿Ya? Entonces, es algo diferente, obviamente, es un poco más ilíquido, por eso también la expectativa de mayor retorno, pero un producto que ha funcionado súper bien, y creo que, y volviendo un poco a cómo está el mercado, se ha levantado mucho capital para deuda privada, pero para fondos de estrategia específica. La factura, la deuda inmobiliaria, el crédito automotriz, etcétera, etcétera. Hay muy poco vehículo, quizás sacando a un fondo grande que tiene moneda, hay muy poco vehículo flexible que puede hacer de todo, tan de todo como podemos hacer nosotros, y ha levantado mucho capital. Entonces, en general, hay mucho deudor o mucha necesidad de financiamiento que los fondos actuales no logran cubrir. Y bueno, eso es un poco lo que apuntamos nosotros. Hacer financiamientos desde 500 millones de pesos hasta tickets bastante grandes, 10.000 o más. ¿Ya? Nosotros también tenemos la posibilidad de sindicar algunos créditos y muchas veces lo que hacemos es eso. Que al deudor le decimos, le aseguramos el funding y después nosotros nos damos vuelta y sindicamos. O buscamos otro inversionista, y eso también uno lo puede preciar y te lleva a sacar mayores retornos. Bueno, y eso es un multifondo, digamos, con una estrategia bien diversificada, creemos que puede ser dentro de las opciones un all-in-one, digamos, bien atractivo para clientes que de repente quieran incluir deuda alternativa a sus portafolios y con esto tienen el abanico completo, digamos, de estrategias dentro de lo que nos contaba ahí José, de lo que es la deuda privada y también obviamente que están los segmentos más específicos en caso que uno ya busque algo más particular y obviamente que en eso nosotros como asesores los podemos ayudar a los clientes, ¿no es cierto, Daniel? Ahí no sé qué opinas tú para ir cerrando y bueno, darle las gracias a José que se tuvo que desconectar ahí por un tema de trabajo. Técnico. Claro, Sí, no, también. no, yo lo que quiero, nosotros hacemos obviamente en THX, junto con Ulises, acá hacemos portafolio y utilizamos este instrumento que hoy día, por la diversificación, por los especialistas que lo manejan, son oportunidades, son alternativas de inversión que realmente son para analizar en relación a tener un depósito a plazo, un money market o un fondo mutuo tradicional de renta fija. Bien manejado, como creemos que lo hace en este caso los dos fondos de TG y otros más que nosotros también utilizamos, son tremendas alternativas de inversión. Así que espero que acá se haya entendido un poquito más qué es este mundo, cuáles son los fondos que nos contó bien José y
dejar este tipo de alternativas de inversión no solo para los grandes inversionistas, esto es para todos, está a la mano, el riesgo es bastante similar si se maneja de buena manera a un depósito a plazo y a un money market, así que dejamos ahí a todos con esta información que ojalá les sirva para dar ese paso adicional para rentar en vez de un 4% anual, un 8% anual más o menos que es lo que estamos hablando, que 3-4% más que la tasa política monetaria. Así que yo cerro con eso. Muchas gracias, José. Gracias, Ulises. Y esperemos que estos contenidos, como siempre, sean útiles para que puedan seguir avanzando y explorando alternativas de inversiones mejores. Así es, gracias Daniel. Y también la invitación, los depósitos a plazo y la TPM va hacia abajo, así que hay que buscar nuevas alternativas para poder obtener rentabilidades dentro de lo que es un perfil conservador. Así que vamos a dejar abajito un link para que puedan agendar una reunión si es que les interesa, si quieren ver este tipo de productos, así que estén bien. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.